A veces nos cuesta, ¿cierto? Y entonces muchas veces a todos nos pasa que decimos, uy, el sermón del domingo pasado estuvo buenísimo. Y uno dice, sí, ¿y de qué trató? Ah, espérese a ver. No, no sé, pero estuvo muy bueno. Ahora, no se preocupen que saben que eso nos pasa a todos. Y por eso es importante tomar nota y por eso es importante repasar el sermón entre semana, porque se trata es de meditar la palabra del Señor. Y meditar es que vamos una y otra vez, le damos vueltas a las escrituras y realmente tratamos de captar qué fue lo que nos dijo el Señor en su palabra, ¿verdad? Así que eso nos pasa a todos. Y el domingo pasado recibimos el mensaje acerca de cómo vivir por el Espíritu, que es por el Espíritu, porque hay una lucha, ¿verdad? Entre la carne y el Espíritu. Y la importancia de esa obra de Cristo, que a través de Él, por su Espíritu, Él nos lleva a vivir la realidad de la vida a la que el Señor nos invita. Y más o menos eso fue como un súper resumen del sermón del domingo pasado. Y hoy vamos a continuar el tema. Hoy vamos a continuar el tema de la centralidad de la obra de Cristo y cómo influye en la vida del creyente. Y por eso el sermón de hoy se titula Es por su amor. Así que los invito a que vayamos a Mateo capítulo 17. Vamos a leer versículos 1 al 9. Mateo 17, versículos 1 al 9. Es la lectura para el sermón del día de hoy. Dice así: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería que nos quedásemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. ¿Qué les parece este relato? Primera pregunta: ¿a quiénes tomó el Señor para subir a la montaña? ¿A quiénes? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Muy bien. Al transfigurarse, ¿quiénes aparecieron al lado y lado del Señor? Moisés y Elías. ¿Qué voz se oyó desde la nube y qué dijo? Ok, la de Dios Padre. ¿Y qué dijo esa voz? Muy bien. Finalmente, ¿qué les dijo el Señor a los discípulos? Que no tengan miedo. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿verdad? Siempre en un relato bíblico hagámonos preguntas para poder entrar en lo que ¿qué nos dice el Señor en el texto bíblico? Así que, ¿cómo sabemos que este relato fue cierto? Tenemos el testimonio de los apóstoles y especialmente en el caso de Pedro, que presenció ese momento. Y en la siguiente dice, vemos la escritura donde Pedro nos está diciendo realmente que él estuvo ahí. Dice Pedro cuando en segunda de Pedro 1, 16, 18, dice que nosotros le vimos con nuestros propios ojos, porque Pedro fue ese
testigo que lo vio ocular y también oyó esa voz. Dice en el 17, él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria, porque acordémonos que Jesucristo se transfiguró y dice que era una luz increíble que casi ellos no podían ver, ¿cierto? Y dice, se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y una y otra vez las escrituras está afirmando y este tema de la transfiguración nos está señalando a Cristo. Ahora, algo muy bonito es que el mensaje de Pedro se apoya en dos fundamentos bíblicos. Primero, la voz de Dios en la transfiguración. Está señalando a su hijo y el segundo es el testimonio de las escrituras. Y los invito para que ustedes mediten en estas escrituras. Ahí mismo en segunda de Pedro, versículos 19 al 21, nos dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra. Yo estoy usando la nueva versión internacional para los que están siguiendo las escrituras. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Y nos afirma la importancia de la palabra en todo lo que una y otra vez nos está diciendo acerca de quién es Jesús, de quién es Él. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos que hay dos personas que aparecieron al lado del Señor Jesús. Están Moisés y están Elías. ¿Moisés a quién representaba? Representaba la ley, representaba el antiguo pacto y fue esa figura que se utilizó y que Dios utilizó en el Antiguo Testamento para liberar ¿a quién? Al pueblo de Israel. Pero simplemente era una figura que apuntaba a la realidad que era ¿quién? Cristo. Ahora, Elías. ¿Quién fue Elías? Un profeta. ¿Y cuál fue la labor de Elías? Restaurar el culto a Dios, ¿cierto? Él fue el que acabó con todos estos sacerdotes de Baal y le mostró al pueblo quién era el verdadero Dios. Y aunque son dos personajes tan importantes, en la transfiguración entonces, la siguiente por favor, nos está diciendo que ¿quién es el centro? Es Cristo. Y eso quedó muy claro en el sermón pasado. El Cristo es el centro. Y lo bonito es que ahí mismo en el relato de Mateo, en el versículo 8, dice, una vez que pasó todo esto, cuando alzaron la vista, estos tres discípulos que estaban con el Señor, no vieron a nadie más sino a Jesús. Porque todo se centra realmente en la obra de Cristo. Y cuando miramos lo que el Nuevo Testamento nos dice, en Hebreos capítulo 1, versículo 1, nos muestra cómo el Hijo es superior a los ángeles. Y esta escritura es muy hermosa que nos habla y nos señala también hacia Cristo. Dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo, versículo 3, es resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Entonces, una y otra vez, ahora hay muchas escrituras que nos ayudan a mirar la centralidad de Cristo y que nos llevan a meditar. Y la pregunta es, ¿realmente quién eres tú, Señor?
porque todo en la Escritura apunta a la obra de Cristo Jesús. ¿Quién es Él? ¿Y por qué realmente es tan importante? ¿Por qué es que solo, como dice en Hechos 4:12, nos dice, en ningún otro hay salvación? Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y el domingo pasado nos decían eso, es que no hay salvación sino realmente por Cristo. Y no es que, ¿cuál es la razón principal? Y eso es lo que nosotros tenemos que siempre meditar y preguntarle a la Escritura cuando estudiamos la Escritura. Y la pregunta siempre que tenemos que hacernos es, ¿quién eres tú, Señor? ¿Y por qué solo a través de Cristo? ¿Por qué solo en Cristo hay salvación? ¿Por qué solo Cristo? ¿Quién realmente es Él? La Escritura nos dice que Cristo, y ustedes lo saben, se hizo hombre y siendo Dios, ¿verdad? Él es Dios y es el único que ha tenido las dos naturalezas, pero al mismo tiempo se hizo hombre, humano como nosotros. Y Él, en esa humanidad, Él vino a revelarnos, fue Cristo el que nos reveló quién es el Padre. Es Cristo el que vino y nos mostró realmente quién era el Padre, ¿cierto? Y es Cristo el que nos reveló quién es el Espíritu Santo. Y por eso es que en algunas escrituras nos dice, lo podemos ver, en Juan 14:9 dice, le está diciendo el Señor a Felipe, tanto tiempo llevo con ustedes y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, una de las labores que Cristo vino a hacer, porque Cristo vino a hacer muchas labores, fue revelarnos a Dios Padre. Y también en Juan 14, y por eso la importancia de estar una y otra vez leyendo, estudiando las Escrituras, nos muestra cómo el Señor Jesucristo también nos habló del Espíritu Santo y dijo, yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo conoce, ¿cierto? No lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Entonces, ¿qué vino a hacer Cristo? Aparte de que se encarna, comprende nuestra humanidad. Es Dios que viene a revelarnos al Padre. Aparte de eso, viene a hacer toda la obra de salvación por nosotros. Y ahorita vamos a ver, y todos sabemos cómo es eso. Entonces, cuando viene Cristo y nos revela al Dios Padre y al Espíritu Santo, decimos entonces, ¿quién es Dios? La pregunta es, ¿cómo es Dios? ¿Cierto? Porque en el Antiguo Testamento se pensaba que Dios era un Dios solo, un único Dios. Y sí, aunque hay un solo Dios, Cristo viene y nos dice, sí, es un solo Dios verdadero, pero es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros nos miramos en el Padre y vemos quién es Él, empezamos a pensar realmente qué es lo que nos dice la Escritura acerca de quién es Dios. ¿Qué imagen tenemos generalmente de Dios o qué imagen nos ha enviado el mundo acerca de Dios? Y decimos, tenemos la imagen de un ser por allá lejano, pero es como si fuera solo, solitario, único, y es un Dios que es castigador, que como si estuviera así con los ojos puestos encima de nosotros, a ver en qué momento nos equivocamos para mandarnos rayos y centellas, ¿cierto? Es lo que nos damos cuenta, que es lo que nosotros creemos, de que ese es Dios. Pero el Cristo viene y nos dice, no, Dios es Padre y Dios es Espíritu Santo y yo soy uno con el Padre, estoy unido al Padre. O sea que Dios realmente nos viene a mostrar que es una comunidad,
que Dios no es un Dios solo, que Dios no es un Dios aburrido, que es solo Él, no, sino que hay una dinámica diferente a lo que generalmente nos han enseñado. Ahora, lo interesante es cómo nos imaginamos nosotros, porque se trata de meditar en la palabra del Señor, y cómo nos imaginamos que es una vida, la vida de la Trinidad. Porque si Dios no es un Dios solo, solitario, aburrido, entonces, ¿cómo es Dios? ¿Cierto? Y lo que la Escritura nos dice es que ese Dios es un Dios de amor. Ese es el fundamento. Pero ¿qué significa ese amor? Y resulta que los estudiosos han desarrollado y han encontrado una palabra para definir esa relación de la vida trinitaria. La palabra es pericóresis, que indica movimiento, interpenetración, sumergirse profundamente entre sí para conocerse, para comprenderse, para descubrirse y deleitarse el uno al otro. ¿Ustedes han pensado algo así acerca de Dios? Que Dios es dinámico, es activo, es alegre, que el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, está unido al Padre, hace la voluntad del Padre, que el Espíritu Santo también se mueve en medio de ellos, están juntos creando, están juntos sirviendo, están juntos. ¿Nos hemos imaginado algo así? Yo creo que nunca nos hemos pensado realmente cómo es Dios y cuál es esa dinámica de la vida trinitaria, ¿verdad? Y de pronto decimos, no, eso no está bien. Pero saben, cuando vamos a las Escrituras y vamos a los Evangelios y especialmente el Evangelio de Juan, vemos que sí hay un movimiento, hay una relación especial, hay esa preferencia del uno por el otro, como el Señor Jesucristo viene y dice, tengo cuidado y yo estoy en lo que mi Padre está, siempre hago la voluntad del Padre, trabajo en las cosas que el Padre me llama, y cómo el Espíritu Santo viene. ¿Y a quién señala el Espíritu Santo? Nos señala todo el tiempo al Señor Jesús. Dicen, es Él. A Él es al que hay que darle alabanza, a Él hay que darle adoración. Y es como un movimiento en esa vida trinitaria. Entonces, Cristo viene y nos revela al Padre y nos revela una vida mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Pero también Cristo viene a hacer la obra por nosotros, la humanidad. Y cuando nosotros pensamos en nosotros, ¿cómo decimos? ¿Qué nos dice la Escritura que somos nosotros? Y la Escritura nos dice al comienzo que nosotros, cada uno de nosotros y toda la humanidad, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y hay tanto ahí, fuimos hechos hombre y mujer, creados a imagen y semejanza de Dios, y realmente Dios nos hizo esencialmente relacionales, para que nos podamos relacionar con Dios y también relación entre nosotros. Pero ¿qué pasó? Desafortunadamente conocemos la historia de Génesis, ¿verdad? Que el hombre no le creyó a Dios. Y al no creerle a Dios, ¿qué se dañó? Las relaciones, nuestra comunicación con Dios y también las relaciones entre los seres humanos. ¿Y qué pasó? Lo que vivimos hoy, la realidad del mundo que vivimos hoy, es el resultado de un hombre que se ha apartado de Dios. Es el resultado de un hombre que sus relaciones fueron rotas, fueron dañadas. Y por eso es que nosotros sufrimos. Y por eso es que en el mundo vemos tanto temor, tanto miedo, tanta desconfianza, tanta desilusión, porque saben que nos hemos hecho daño. Y desde Adán empezamos a acusarnos mutuamente. Y desde Adán perdimos esa confianza. Es increíble el relato de Génesis cuando dicen que el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban.
estaban completamente abiertos el uno al otro y no había vergüenza, no había dolor. Esa era la vida de relación que Dios quería para el hombre, una vida hermosa, una vida limpia, de bendición, de gozo, de alegría, de deleite. Pero ¿qué nos trajo el hombre al separarse de Dios? Guerras, hambres, desilusiones. Y saben que el mayor problema de los seres humanos es esa enfermedad, ese dolor relacional. Y eso es algo que marca precisamente todo lo que estamos viviendo hoy. Y lo podemos poner dentro de ese contexto. Y por eso Jesús vino, Él se humanó, porque Él vino a rescatar esta humanidad y vino a decirnos, miren, hay un mejor camino. Y es a través de mí, Él se entregó, por eso Él sufrió por nosotros. Por eso para Él no fue fácil haberse despojado, como dice Filipenses, y venir y hacerse hombre y se humilló haciéndose siervo y luego hasta la muerte, como dice la escritura, muerte de cruz, para salvarnos, para sanarnos, para a través de Cristo reconciliar nuestra relación con el Padre y enseñarnos a vivir entre nosotros. Y por eso el Señor nos dice que Él quiere que nosotros tengamos vidas abundantes. ¿Dónde nos dice eso? Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es en abundancia de paz, es en abundancia de gozo, es en abundancia de tener relaciones realmente hermosas, sabiendo que es Dios el que está en nuestra vida, porque ¿qué hace Cristo? Nos entra, Él dice que nos ha traído, hay una escritura que dice que nos ha traído a toda la humanidad hacia Él, para a través de Él entrar a esta vida trinitaria, a esta vida que Dios siempre ha querido para nosotros. Y en Romanos 5:5 por eso nos dice que Dios ha derramado de su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos es dado. Así que podemos decir que es por su amor que somos amados. Es por su amor que recibimos sanidad. Es por su amor que podemos vivir. Por eso es tan importante que vengamos a Cristo. Por eso es tan importante que creamos en Cristo. Y una vez que creemos en el Señor, entonces, como resultado de que creemos en Él y que queremos que Él viva su vida en nosotros, por eso es que nos bautizamos. ¿Qué es el bautismo? Es ese símbolo que le está diciendo a la comunidad donde estamos de que morimos a nuestro ego, morimos a nuestro yo, a la forma de hacer las cosas apartadas de Dios, pero que resucitamos a una vida con Cristo, donde su amor es el que nos va a dirigir en nuestras relaciones. Y realmente es la forma como el creyente debe vivir. Y saben que es cierto que la humanidad y todos nosotros vivimos en frustración. Eso es cierto, ¿sí? Hay frustración en la tierra, hay frustración en las relaciones, no hay relaciones perfectas. Pero entonces, ¿qué? ¿Es eso lo que marca nuestra realidad? La verdad no, yo sé que hay frustración, que no hay matrimonio perfecto, que no hay relación perfecta, pero el Señor nos llama a una vida nueva y Él dice que nos ha dado su Espíritu Santo. Y cuando cada uno de nosotros entramos dentro de esa dinámica de vivir por su amor, de todo lo que hacemos es esa transformación del amor de Dios, Él es el que hace esa realidad en nosotros. Él quiere, y toda la obra de Cristo es para que desde ya comencemos a vivir la realidad de Él. Saben que hubo un tiempo, una época en la iglesia, en que el mensaje que se predicaba era que nosotros éramos cristianos, creíamos en Cristo para ser salvos de la muerte y simplemente tener vida eterna y estar con el Señor. Y todo se enfocó como allá,
estar con el Señor, estar en el cielo, vamos a recibir al Señor y qué lindo una eternidad con el Señor, ¿cierto? Pero ¿y qué de la vida presente? ¿Será que la obra de Cristo no repercute en nuestra vida presente? Claro que sí, porque Cristo vino a sanar todo, vino a sanar esas relaciones y sobre todo a entrarnos a nosotros en esa dinámica de la vida trinitaria, de esa vida con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una bendición que nosotros tenemos como creyentes. Saber que podemos acercarnos al Padre con confianza. Sabemos que podemos decirle al Espíritu Santo, ayúdame, dame sabiduría, tengo que tomar esta decisión. Y tantas cosas como permitir que en cada segundo de nuestra vida Cristo y esa obra trinitaria sea una realidad. Ahora, el Señor desea que nosotros realmente estemos con Él. Y en Juan 7, 37 y 38, el Señor nos dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Sabe qué? Aquí no habla de un chorrito. El Señor no nos habla de que nos va a dar un chorrito, un poquito ahí, unas goticas. ¿Ustedes saben lo que son ríos de agua viva? ¿Han visto fuentes, manantiales? ¿No? Donde qué rico hasta cuando hay la oportunidad de poderse meter en esas cascadas. Eso es algo fabuloso, los que han tenido esa oportunidad. Bueno, esa es la vida a la que Cristo nos llama a través de su Espíritu. No es de poquitos. Él no es tacaño con nosotros. Él nos está dando todo. Y Él quiere que seamos llenos de su amor y que a través de su amor seamos transformados. Así que, por eso es que lo que Cristo ha hecho nos lleva a relacionarnos con Dios, por un lado, y tenemos esa parte de esa comunión con Dios, y lo hacemos a través de la palabra, a través de la oración, de la meditación, aquí de estar con los hermanos, en los estudios bíblicos, todo el tiempo permitiendo que el Señor sea el que esté en nuestra vida. Pero también nos llama a unas relaciones con las demás personas. Y es algo que el Señor quiere que nosotros hagamos, porque si miramos y seguimos los evangelios y seguimos todo lo que el Señor Jesucristo hizo, miramos, nos damos cuenta que a Jesucristo le gustaba compartir con las personas. Él iba a las casas de la gente pecadora y comía con ellos, ¿cierto? Él le hablaba a la mujer pecadora. Él sabía quién estaba en necesidad, iba y sanaba al que estaba enfermo. Jesucristo nos mostró una vida muy activa. No fue un Dios solitario que llegó y se hizo aquí y se escondió porque qué mundo tan malo y qué susto toda la gente. No, precisamente es aquí donde tengo que estar, porque es Él, su presencia lo que transforma. Y es a eso a lo que el Señor nos invita, a que seamos una comunidad de creyentes que tenemos una vida dinámica de amor, de relación los unos con los otros. Una vida dinámica donde ese amor nos lleva a respetarnos, a servirnos, a edificarnos, a dignificarnos, a ayudarnos, a levantarnos, ¿cierto? A estar los unos con los otros, a realmente involucrarnos en la vida de los demás. Y cuando pensamos en una vida de relación, pues tenemos relaciones en muchos aspectos y en muchos círculos, ¿verdad? Comenzamos por la relación de nuestra casa. ¿Será posible que en nuestro hogar sea un hogar donde podamos vivir esta vida trinitaria? Donde haya amor, respeto del uno por el otro, ese cuidado, ese saber que hay límites que no puedo cruzar para no hacer daño, porque es a eso a lo que el Señor nos llama. Tenemos todo lo que las relaciones con los hijos, las relaciones con las demás familias que se va uniendo a la familia. Tenemos relaciones en el trabajo, ¿verdad? Personas con quienes estamos trabajando día a día. ¿Cómo
permitimos que esa vida trinitaria influya en mi trabajo? ¿Cómo puedo tratar con respeto a los demás? En lugar donde yo estudio para los jóvenes, los estudiantes, ¿cierto? Todo el que esté estudiando, en el lugar donde vivo, con mis vecinos, ¿cómo me conocen mis vecinos? ¿Realmente estoy pendiente de ellos? Cuando se habla acerca de esta vida trinitaria, dice, se trata es de que usted sea consciente de la persona que siempre va a estar al frente suyo. Y un ejemplo que dieron es precisamente el ejemplo de lo que sucede en los edificios cuando estamos en un ascensor. Especialmente acá en Bogotá, ¿no? Que somos como tan cerrados, pues por las circunstancias yo sé que es difícil. Pero dice, en un ascensor, cuando entramos a un ascensor, todos nos quedamos callados, miramos hacia abajo o hacia arriba, pero no decimos nada. El ejercicio es, cuando usted entre al ascensor, mire a la persona a los ojos, sonríale. Si tiene una mascota, háblele de la mascota. Si está lloviendo, pues háblele del día, ¿cierto? Esa es la vida trinitaria. Es una vida de relación. Es lo que sucede acá en la iglesia. Nos preocupamos los unos por los otros, nos llamamos, sabemos cuando un hermano está enfermo, oramos por él, ¿cierto? Estamos pendientes de él. Así que es por su amor, por ese amor de Cristo, por esa centralidad de Cristo, que los temas del perdón, de la sumisión, del respeto, de la verdad, de la responsabilidad, del trabajo, de la mayordomía, del compartir con los demás, del visitar a los enfermos, de hospedarnos mutuamente, recibirnos en nuestras casas, de tener cuidado con los negocios que hacemos con los hermanos, ¿cierto? De atender a las necesidades del que está en necesidad, es realmente por Cristo que es posible. Esa es la obra a la que Cristo nos vino a invitar. Y en las relaciones hay sanidad, porque ustedes saben que la mayor necesidad del ser humano son relaciones sanas, relaciones que bendicen, relaciones que levantan. A eso nos ha llamado el Señor. Y por eso es su presencia, es su amor la que trae esa sanidad a nuestra vida. Es una relación de gozo, de admirar a las personas, de servirles con alegría, ¿sí? Eso cambia la dinámica de cómo estoy viviendo la vida. O sea que la vida del creyente no es una vida aburrida, ni solitaria, ni escondida por allá. Al contrario, es para que nos invitemos, es para que nos animemos, es para que nos ayudemos y seamos testimonios, sobre todo, para un mundo que necesita del Señor. Ahora, es muy interesante y por eso es tan importante que leamos tanto las Escrituras cada día. Un sueño y un anhelo que nosotros tenemos con Héctor, por nuestra iglesia, por cada familia que hay aquí, es que ojalá en cada casa de cada creyente, aparte del devocional que cada uno tiene diario, y yo le llamo al devocional el leer la palabra y el tener un tiempo con el Señor para siempre tener en mente qué me dice la palabra, tener una vez a la semana un espacio donde la familia se reúna. Saben que cuando la iglesia comenzó aquí en Colombia, sobre todo la iglesia donde yo nací, que es la iglesia Cruzada Cristiana, comenzaban y siempre había la reunión en las casas. Una vez a la semana se reunía la familia. Nos reuníamos a orar, bueno, nosotros éramos muy pequeños, pero nos reuníamos a orar, a leer la Biblia y a cantar. Eso era todo, era un tiempo de alegría y siempre había agua y panelita y bueno, cositas así que siempre tenemos en la casa, ¿verdad? El sueño nuestro es que nosotros como iglesia en cada hogar haya un día a la semana, donde nos podamos reunir. Media hora, un tiempo de gozo, de alegría, donde leamos la escritura, donde podamos meditar, hablar acerca de nuestro Dios. Yo sé que hay hogares aquí que pudiéramos pasar y que nos den el testimonio de la bendición que ha sido para sus hogares el tener una reunión semanal juntos como familia.
porque si algo queremos nosotros hacer énfasis es en la palabra. Y como dice Héctor, en un sermón no es posible profundizar. Damos simplemente ciertas ideas, leemos ciertas escrituras y sí, el Señor nos habla y nos inquieta, pero lo importante es que sigamos durante la semana y juntos estudiemos la palabra, porque si miramos el Nuevo Testamento, vemos cómo era la vida de los creyentes. ¿A qué nos llamó el Señor? ¿Cómo es una vida dirigida y guiada por el amor del Señor? ¿Cómo es? ¿Cómo es esa vida guiada por Cristo? Y en uno de los ejemplos que así rápidamente voy a tocar es, por ejemplo, Primera de Corintios, que nos habla de la historia de la iglesia en Corinto. Y nos muestra todos los problemas que esta iglesia tenía, porque Corinto era una ciudad donde había mucho comercio y mucho movimiento, y aparte de eso era una ciudad muy religiosa y tenía sus diosas y tenía mucha prostitución al lado del templo porque era la forma como vivían la religión. Y es increíble, pero ahí creció una iglesia cristiana. Y Pablo tuvo que hablarle a la iglesia y decirle, bueno, lo principal siempre, y si ustedes leen Primera de Corintios todos seguiditos, se van a dar cuenta que el problema de Corinto, de la iglesia ya en Corinto, era que habían divisiones entre los hermanos. Unos decían, yo soy de Apolos, el otro decía, yo soy de Pablo, el otro decía, yo soy de Cristo, y cada uno quería sentirse mejor. Y era una iglesia donde el Espíritu Santo había regalado dones y tenían muchos dones, pero el problema es que empezaron a hacer demasiado énfasis en los dones y dijeron, yo soy mayor porque yo hablo en lenguas, o yo soy mayor porque yo profetizo, o yo soy más grande que los hermanos porque, si se dan cuenta, ay, qué rico leer eso, porque es la realidad hoy. Y una y otra vez nos está diciendo el apóstol Pablo que lo más importante es la edificación de la iglesia. Y me gusta mucho que en Primera de Corintios, capítulo 8, dice, versículo 1 dice, en esta versión Dios habla hoy, me encantó como dice esta versión, dice, el conocimiento hincha de orgullo, en tanto que el amor edifica la comunidad. Y es la única versión que lo dice así, porque en la otra versión dice, el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Pero aquí dice, el conocimiento hincha de orgullo, en tanto que el amor edifica a la comunidad. Y es como es el movimiento que se da en Corinto, en la iglesia en Corinto, lo que Pablo fue a solucionar de pecados que tenían, problemas, tenían inmoralidades sexuales, tenían el murmurar los unos de los otros, y todo esto viene Pablo y empieza a llevar a la congregación cómo vivir. Y por todo, si ustedes leen Primera de Corintios 12, donde está lo de los dones, no sé cuántas veces dice que lo que usted recibió, que lo que hoy tenemos, las habilidades, los dones que Dios nos ha dado, son para edificación. Haga el ejercicio, lea Primera de Corintios 12 y subraye cuántas veces se utiliza para edificación de la iglesia, para edificación de los hermanos, para levantarnos mutuamente. Subrayemos eso y démonos cuenta que es en Primera de Corintios 13 donde está el capítulo del amor, la supremacía del amor. Y saben, cuando leemos y meditamos en esto de Primera de Corintios 13, es realmente este movimiento de la vida trinitaria. Es lo que sucede en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es a lo que nos invita a nosotros hoy. Es posible, cuando estamos en este movimiento de la vida trinitaria, permitir ese amor del Señor en nuestra vida. Así que, hermanos, cuando nosotros decimos, somos una iglesia que proclamamos a Cristo, que vivimos, que predicamos el Evangelio, es porque Cristo, por su obra, Él nos ha transformado, nos ha incluido y Él nos invita a que tengamos vidas transformadas
por su amor, porque es por Él. Es posible. Y como comunidad estamos para ayudarnos mutuamente. Pongámonos de pie y meditemos un momento y pongamos delante del Señor todas nuestras relaciones. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cuánto estoy escuchando de Él, de su voz? ¿Y cómo están mis relaciones con las personas con quien el Señor me ha puesto? Él quiere traer sanidad y Él nos llama a vivir en gozo y a vivir en la plenitud de la vida trinitaria. Sigamos meditando y profundicemos en la palabra, que el Señor, cuando estamos en su presencia, nos sana y nos transforma. Amén. Padre, te damos muchas gracias. Realmente es una realidad que tú, en tu presencia, cuando estamos contigo, Señor, tú traes sanidad y traes transformación de vida. Te damos gracias, Señor, por esa obra que tú estás haciendo. Tú, Cristo Jesús, permitiste que hoy nosotros, como iglesia, estemos dentro de ese movimiento de relaciones sanas, de esa relación personal con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y eso cómo se refleja en las relaciones que día a día tengo con personas alrededor. Tú nos llamas, Señor, a amar, a servir, a perdonar. Y todo es posible por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia para con cada uno. Gracias, Señor, porque tú nos invitas y tú nos ayudas. Es la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos como iglesia a seguir creciendo en tu palabra, en conocerte y en permitir esa obra transformadora tuya de tal manera que seamos de bendición para nuestra casa, para nuestros hijos, para la comunidad donde tú nos has puesto, para aquellos, Señor, que están en necesidad y necesitan tanto de este mensaje de amor tuyo. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y esa invitación que tú nos haces, y no solo invitación, sino esa obra de amor que derramas en cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú ahí estarás. Y del firmamento se borran las estrellas, pero tu palabra de tu seguirá. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel.
siempre has sido Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Y Padre, que cada uno de nosotros recibamos día a día y cada mañana esa bendición tuya, esa bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que esa vida trinitaria sea una realidad en cada uno de nosotros. Te damos gracias en tu nombre, Cristo Jesús, al Padre, en el poder del Espíritu. Amén. Feliz día, mis bendiciones para todos.